la mañana del miércoles 26 de junio de 2002. En el límite que divide la ciudad de Buenos Aires de la provincia, cientos de personas empiezan a ocupar las calles para reclamar la implementación de planes sociales. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Adelante, Gabriela Zagordo. Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes y por eso dispuso 2.000 efectivos de la policía. Ahora va a recibir a un grupo de piqueteros que está viniendo por la avenida Mitre. Este policía es el que tira el primer gas, de los que yo vi, ¿no? Que levanta la granada ahí. Este Darío. Pero aquí los piqueteros están dispuestos a resistir, están avanzando contra la policía. Están avanzando contra la policía en este momento. Ahora se van encima los de un lado y los del otro. La policía le comenzó a disparar. Gases, disparos de balas de goma, piedras que vuelan. Esta situación se ha descontrolado. Tremendo lo que está ocurriendo. Grandes enfrentamientos en la zona. La policía dispara contra los piqueteros. Estos están retrocediendo hacia el puente. La situación está completamente fuera de control. Un grupo de policías al mando del comisario Alfredo Franciotti irrumpen en el hall central de la estación de trenes. Entre gritos y corridas de quienes huyen de la persecución, se encuentran dos hombres. Uno de ellos está gravemente herido. Su nombre es Maximiliano Costecchi. El otro, que intenta auxiliarlo, se llama Darío Santillán. Él también está lastimado. Ayúdalo. Podés levantarte, dale. Colabora un poquito, sí. Información de último momento: habría 2 muertos por la represión policial a piqueteros en Puente Pueyrredón. Hay 2 muertos. Todo ese día hubo una presión muy fuerte para que se instalara la idea de que los piqueteros se habían matado entre ellos. Una presión desde el gobierno, ¿no? El gobierno de la provincia de Buenos Aires asegura que los piqueteros fueron responsables de los incidentes y que portaban armas largas como itacas. Estamos frente a acciones concertadas, acciones que constituyen un plan de lucha organizado y sistemático. La policía estaba con equipo antidisturbio y fue tremendamente agredida, y esto está claramente visto por la televisión. Tremenda cantidad de gases ha lanzado la policía, pero no ha tenido más remedio. Esta es la verdad. Y esta fue el arma más inocente que se vio hoy. Estas gomeras que aparecieron en distintos lugares. ¿Vos sos parte de los actores en juego o tratás de ponerte en una posición, digamos, de observador externo, que eso es lo que hace el periodista? El periodista es un curioso que mira, no es un tipo que toma parte. El título es horrible. Este título no dice la verdad, en términos de que distrae las verdaderas causas de estas muertes. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Así arrancamos el programa de hoy. Estábamos escuchando algún fragmento de la canción Junio de Jorge van der Mole, que en otro tramo dice: yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. 20 años de este crimen que fue un antes y un después. Es cierto, parte de un proceso que probablemente hoy en Desiguales vamos a intentar analizarlo lo más que podamos. De lo más interesante analizarlo en términos de proceso, pero sí un antes y un después de lo que efectivamente significó la relación de la política con la protesta social, y hasta dónde la política tenía que animarse a tocar a los poderes económicos, porque hasta ahí lo que había ocurrido era un intento, después del estallido del 2001,
un intento de normalización, pero viendo siempre hasta dónde se podía efectivamente tocar al poder real. En aquel momento, una alianza de clases que se llamaba Piqueta y Cacerola no toleró el asesinato de Costecchi y Santillán. Después pasaron otras cosas con otros crímenes también, con otros crímenes sociales. Y nos interpela hoy también esto, ¿no es cierto? Porque seguimos observando cuando hay un reclamo de hambre que un sector de la prensa argentina lo primero que dice es problemas de tránsito o caos de tránsito. Miren cuántas cosas que tenemos para recorrer en Desiguales a 20 años del asesinato de Costecchi y Santillán. Hola, Lu. Hola, Pablo. Bueno, llevado el día de hoy, ¿no? Ese es un poco el objetivo de Desiguales, entender ese reclamo de trabajo que hoy también se traduce en varias protestas en la República Argentina. Ni hablar de los planes sociales, tema del que hemos hablado toda la semana pasada, que lo introdujo la vicepresidenta de manera muy fuerte en el debate público y que en ese momento ya era parte de la agenda, porque el plan Jefes y Jefas de Hogar lo había creado quien era presidente en ese momento, hablamos de Eduardo Duhalde. Bueno, hoy son potenciar trabajo, reitero, tiene que ver también con la lucha y con lo que está pasando en las calles hoy en la Argentina, e incluso también tiene que ver con los discursos de odio que se impulsan desde la extrema derecha o de la derecha en nuestro país. Porque no solamente pasan hechos que vulneran los derechos de la mujer o de la comunidad LGBTIQ+, sino también cuando se habla de entrar al conurbano y meter metra o meter bala a cualquier piquetero que está en la calle, o cuando se habla de negros planeros, también se está estigmatizando y se está apuntando muy claramente a los que hace 20 años eran Maxi y Darío y a los que hoy son los que pueden cortar la avenida 9 de Julio porque no llegan ni siquiera a cubrir las necesidades de lo que tiene que ver con una comida en la mesa de sus hijos y de sus hijas. Digo esto porque parece que 20 años es un montón y a veces no tanto, ¿no? Es verdad que hubo un antes y un después, lo decía muy bien Pablo, en lo que tiene que ver con la movilización en la Argentina, incluso con el trato a la protesta social, pero hay otras cosas que están más por debajo, por digamos, lo subterráneo de nuestra sociedad y en que en épocas como hoy, saliendo de una pandemia además, bueno, vuelven a subir a las capas de más arriba y vuelven a estar muy en debate. Así que sobre eso vamos a hablar y en instantes también con Luis Delía, que ya está aquí en el estudio de Desiguales. Un asesinato que fue muerte y parto al mismo tiempo y todo eso vamos a recorrer en el programa de hoy, que así lo arrancamos y ya nos vamos al encuentro con Delía y con nuestros compañeros. Vamos, saludamos en primer lugar, como siempre en Desiguales, programa libre de humo, a Luciana, a Pablo. ¿De qué vamos a hablar, compañeros? Vamos a hablar básicamente del G7. El presidente Alberto Fernández viajó el sábado, va a estar hasta el día martes en Alemania, reunión del G7. Vamos a contar un poquito qué es el G7, porque si no es como una sigla que está dando vuelta, qué fue a buscar, qué puede traerse y qué reuniones importantes va a tener el presidente en Alemania. Luciana. Bueno, buenas noches. Vamos a ver en qué están las causas, las distintas investigaciones por el asesinato de Darío y Maxi. Bien, en un ratito nada más y ya nos vamos al encuentro de Luis Delía, dirigente social ante todo. ¿Cómo anda, Luis? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Luis. están? ¿Qué dice? Bueno, me imagino que no son jornadas que pasan así nomás para un dirigente social, con tu historia. ¿Cuál era el contexto de ese momento? Bueno, estábamos definiendo candidatos a presidente. Estaban ahí disputando fuertemente Duhalde, Menem, creo que Patti también fue candidato por esas horas. Un poquito más de 6 meses después del estallido del 2001, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, una situación que se va de madres, que se descontrola absolutamente y se producen estos crímenes terribles que, bueno, recogieron la inmediata solidaridad de todo el campo popular, en particular los movimientos sociales. Yo me acuerdo de haber estado encabezando con Juan Carlos Alderete una columna inmensa que vino de La Matanza a las 24 horas, que llenó la plaza, ¿no? Ahora, Luis, ¿fue en ese momento cuando se cambió el término movimiento piquetero a movimiento social? No, empiezan a aparecer
un formato nuevo, se empieza a diversificar, ya no éramos 2 o 3 agrupaciones, empezaron a aparecer más agrupaciones, hoy hay más de 200, pero digo, empieza a darse con un actor nuevo en la vida social argentina, que son los movimientos sociales. Una pequeña corrección, los primeros planes los dio el 24 de diciembre del 2001 a las 8 de la noche en su despacho el presidente Adolfo Rodríguez Sá, que solo estuvo 7 días. Nos dio 30.000 bonos a Alderete, 30.000 a mí y 5.000 a Pitrola. Le hablamos al país. O sea, con 65.000 bonos empezó lo que es la política de... Y el 12 de febrero del 2002, dos meses después, Alderete, el Perro Santillán y yo lo vamos a ver a Duhalde. Ya no estaba Rodríguez Sá, estaba Duhalde. Y Duhalde nos dice, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Y ese 13 de febrero nace el plan Jefas y Jefes de Hogar, que llega después a tener en su primera edición 2 millones de planes en todo el país, ¿no? Hoy estaba leyendo una nota muy interesante en página 12 a Sergio Kowalewski, uno de los 2 fotógrafos, Pepe Mateos, bueno, seguramente otros también, pero que ayudaron a dar cuenta que no se habían matado entre ellos, sino que eran asesinatos de la policía. Y él decía, pasaba algo muy interesante con los MTD, los distintos que efectivamente había, movimientos de trabajadores desocupados, porque lo que les daba el Estado los transformaban para dar una pelea que iba mucho más allá de la subsistencia diaria. Es decir, ya había una incorporación de conciencia política sobre todo lo que había que hacer. ¿Eso empezó también ahí, Luis? Sí, fue una durísima confrontación con el modelo neoliberal conservador, que duró una década, que arranca con reacciones sindicales del MTA y de la CTA a mediados de los 90. La CTA funda el primer movimiento social, que fue la FTB, en el marco de una organización sindical. Estaba también la corriente clasista y combativa. Los MTD empezaban a aparecer en Tartagal y Mosconi, en el sur. Bueno, acá en el sur del conurbano de Buenos Aires. Ahora, Luis, voy a ir un paso más para atrás. ¿Cómo definirías el movimiento social de ese momento y al de ahora, si es que son lo mismo? ¿A la organización de los barrios populares ante la falta de trabajo? ¿Como una organización con un objetivo político? Bueno, antes se veía el lugar de trabajo como el lugar de organización de la clase. El dato más fuerte es que ese concepto se empieza a desplazar y empieza a aparecer el territorio, el barrio, como el lugar de organización de la clase trabajadora. ¿Reemplazando un poco al sindicalismo sería? Sí, son como tareas distintas. Hoy, uno de los problemas que tenemos es que así como en el 45 Perón legaliza los sindicatos, hoy habría que crear una ley que legalice los movimientos sociales. Derechos y obligaciones, formas de financiamiento, cuota social, métodos institucionales para vivir todos los días. Bueno, hay un vacío legal y estos serían los sindicatos de la economía popular, ¿no? Claro, claro. Es interesante eso. Sí, claro. La verdad que sí. ¿Pablo? No, Luis, ¿cómo va? Me estás? quedo con ese planteo, la legalización, porque uno cuando mira los primeros movimientos, sobre todo los primeros movimientos piqueteros en los 90, que tiene que ver con el desguace del Estado, después aparecen las organizaciones sociales más armadas y después aparecen los planes. Y el debate creo que se reactivó ahora es cuánto el Estado, o cuánto, mejor dicho, el mercado puede contener a toda esa cantidad de gente que hoy necesita una asistencia. Y me parece que ahí hay una discusión un poco medular de decir si los planes no tendrían que estar o en las condiciones actuales sí o sí va a haber un sector de la sociedad que va a necesitar ahora y quizá por mucho tiempo una asistencia del Estado de ese tipo. Yo creo que la economía popular llegó para quedarse. El avance científico-técnico en el mundo hace que el trabajo formal se reduzca. A ver, traduzco. Una máquina puede hacer el trabajo en determinado rubro de 200 personas. Eso genera dificultades.
hay que organizar la economía popular, construir nuevas redes de funcionamiento. Hay mucho que hacer ahí. En los primeros 12 años de Néstor y Cristina, mi organización hizo 10.000 casas, no la única, todos laburamos, pero había una obligación diaria de cumplir 4 horas de trabajo, había obra pública, había terminalidad primaria, terminalidad secundaria, Plan Nacional de Alfabetización. Nosotros para los tareferos misioneros y en el Chaco le enseñamos a leer a 5.000 compañeros, ¿no? Digo, hay una tarea inmensa en los comedores, en los talleres productivos. Y también hay que articular todo esto con el mundo pyme. A ver, ¿por qué un beneficiario de un plan no puede ir a trabajar a una pyme y el empresario pyme le completa el salario de convenio? Eso es bueno para el laburante y es bueno para el empresario. Eso entiendo que se intentó hacer, ¿no? Eso entiendo que se intentó hacer con el plan de empleo joven o similar, ¿no? Sí, al final del último gobierno de Cristina se intentó hacer algo de eso y no fue masivo. Bueno, no, nos faltó tiempo. No fue masivo. Pero ahora, esto en un marco que vos explicabas recién, vuelvo un poco a lo que decía Lucila, o sea, ya el laburo formal tal cual lo conocimos hasta hace un tiempo no va a lograr incorporar al sistema de trabajo. ¿Cómo hacemos en una sociedad que la máquina reemplaza masivamente al hombre? Ese es el planteo de fondo. ¿Cómo se hace? Y bueno, hay que ponerse a pensar. A algunos compañeros les gusta hablar de la economía popular y está bueno, y a esta altura tendríamos que tener un Ministerio de la Economía Popular y ensayar distintas estrategias. A ver, se cayó la terminalidad primaria y secundaria y hoy no hay Plan Nacional de Alfabetización. Bueno, el ministro de Educación, Jimmy Parsic, sé que está trabajando en esto y bueno, lo que pasa es que también venimos de 1 año y medio de pandemia donde la economía se fue a la zanja y ahora estamos, un montón de hábitos que tenía la sociedad se perdieron. Ahora hay un sector de la sociedad que aceptaría un Ministerio de la Economía Popular. Lo primero que van a salir a decir es que es el ministerio de una organización o de otra, más allá de los nombres propios. O de los vagos. O de los vagos, claro. Bueno, creo que el Ministerio de la Economía Popular puede y debe hacer un montón de cosas ligadas a la educación, a la producción, al trabajo, a la cultura. Digo, el que no lo quiere ver, una sociedad, yo siempre digo, las sociedades más seguras del mundo, las del norte de Europa, son seguras porque son muy igualitarias, porque casi no hay pobreza, digo. Después no nos quejemos si hay violencia, si hay inseguridad, hay que trabajar por igualar y por crear conciencia, ¿no? Ahora, vimos que en el último tiempo, de hecho Pablo planteaba esta situación, ¿no? Chile, Colombia, Ecuador están viviendo, con una situación de mucho conflicto, pero que viene de abajo principalmente. En la Argentina, ¿por qué no pasó eso con Mauricio Macri, por ejemplo, cuando la pobreza aumentó tanto? ¿Qué crees que contiene hoy, aparte de la sociedad argentina? No, en realidad Macri no descubrió nada. Esto viene hace 21 años, los planes sociales. Hoy hay 22 millones de argentinos que reciben algo del Estado. Y la mitad reciben sobre todo las familias numerosas, reciben entre 2 y 3 ayudas. Traduzco al castellano. Reciben aguache, reciben potenciar y reciben alimentar. Digo, un Estado muy presente. Ahora, es claro, se nos deterioró la escuela pública, la universidad en general, ¿cómo no se nos iban a deteriorar estas cosas? Yo a veces digo, pobre Alberto Fernández, ¿no? Porque le ha tocado la pandemia financiera del macrismo, la pandemia sanitaria y la guerra, ¿no? Pobre tipo. O sea, ¿Argentina no tiene situaciones como la de estos países de Latinoamérica por la ayuda del Estado? Bueno, hay una fuerte presencia estatal a la que hay que mejorar sustantivamente, pero es muy fuerte eso, ¿no? Luis, ¿cómo procesás las declaraciones de la presidenta el lunes pasado en Avellaneda, donde habló de las organizaciones sociales? Por ahí se entendió que era prácticamente un foco muy directo con el movimiento Evita, pero puso todo este debate. Yo cito un dato
porque me parece que es un poco el origen de todo. Una de las menciones que hace era que cuando ella dejó el gobierno había una desocupación creo de 5.9 y había algo así como 210.000 programas sociales. Hoy la desocupación está en 7 y hay 1.300.000 planes potenciar. ¿Qué lees en esas declaraciones y cómo entendés ese dato? Si hay, como dicen algunos, una falta de percepción. Esto ha generado, espero que no nos peleemos, pero ha generado muchísimo enojo en los movimientos sociales, mucho enojo, porque nos trató de misógenos y de ladrones, ¿no? Me parece que se le fue la mano. Estas organizaciones que durante 21 años le pusimos el pecho al país, al pueblo, a ella, a Néstor, en un montón de circunstancias, y no merecíamos semejante descalificación pública, ¿no? ¿Usted entiende que fue una descalificación o una apertura de debate? No, una descalificación total. Digo, a ver, a Milagro Sala, a Fernando Esteche y a Luis Delía, el macrismo nos sacó todos los planes y nos metió en la cárcel. ¿Saben por qué? Porque no quisimos acordar con el macrismo, nada. Y nos mandaron a la cárcel y arrinconaron a nuestras organizaciones. Entonces, ¿pero les habían propuesto acuerdo? Sí, claro. Nos llevaron a un lugar del Ministerio del Interior, donde nos recibió el señor Lozada, y bueno, era... ¿Pero qué proponían? No, proponían darnos planes, darnos un montón de cosas. ¿A cambio de? A cambio de sumisión política. Y nosotros no renunciamos a nuestra identidad y fuimos presos. Pero sumisión política, Luis, se traduce en no manifestaciones. No, y adhesión. Acá hubo compañeros que aceptaron hacer cosas que nosotros no aceptamos. Yo no quiero entrar en una pelea con las organizaciones. ¿Saben por qué? Porque respeto a los compañeros que en un momento tan dramático tuvieron que salir a salvar a miles de compañeros. Entonces yo no soy juez de nadie. Yo digo lo que hicimos nosotros tres. Nosotros tres decidimos no arreglar y la pasamos mal. Entonces cuando Cristina me dice misógino y ladrón, yo fui preso por defender a mis compañeros y a ella. Porque en el golpe contra el campo, Néstor Kirchner nos pidió que saliéramos a enfrentar ese golpe, me condenaron a 5 días de prisión en suspenso, eso interrumpió la prescripción de la causa comisaría, mañana se cumplen 18 años del asesinato de Martín Cisneros en La Boca, y yo fui preso por defender a mis compañeros. Entonces, viste, que nos venga a tratar de misógenos y de ladrones, nos dolió, no lo merecemos, y la verdad, le decimos, Cristina, no quiero preguntarte ahí por casa cómo andamos, ¿no? Porque, viste, creo que una fuerza política debe debatir y estas cosas no se deben callar. Y ahora, justamente, ese debate, ¿en qué contexto crees que puede llegar a darse? Mirá, un debate serio que implique incluso esto de, bueno... Y tendríamos que tener en el frente de todo ámbito de discusión. ¿Los hay? No hay ningún ámbito de discusión. Porque lo correcto seríamos... Ahora yo, ¿querés que te diga algo? La vi a Cristina reunirse 2 veces con la embajadora norteamericana y con la jefa del Comando Sur. Ahora la veo tratarnos de misógenos y de ladrones a los movimientos sociales. Se reunió con Melconian ayer, con la Fundación Mediterránea, que digo, no, la verdad no entiendo para qué. Y Bernie, de paso cañazo, agarró a palos esta semana a los docentes y a los camioneros. Ahora, Luis... Le digo, la verdad, yo no siento haber abandonado el kirchnerismo. Esas ideas no me representan. Si vos escuchás todo el resto de la intervención de Cristina en la CTA, la descripción que hace respecto del poder real, la descripción que hace de los márgenes de ganancia, nadie podría decir que Cristina Fernández de Kirchner algunas cosas sí y otras no. Es sistémica, digamos, ¿no? Mirá, a mí que aparezca cada 2 meses para decir que está todo mal en un gobierno que lo hizo ella, un frente que lo construyó ella, un candidato que lo puso ella, digo, un poco más de responsabilidad. No podemos seguir construyendo la derrota del 2023, ¿no? Ahí, Luis, haces una secuencia que uno también puede tener tranquilamente
que tome un café con Melconian y lo escuche tampoco significa que ni que Melconian se va a hacer kirchnerista, ni ella se va a hacer... No el día después. Está bien. No el día después de declararle la guerra a los movimientos. Ahora voy con una sutileza, voy con un detalle que por ahí es más sutil. Vos advertís en estos gestos que por ahí Cristina gira un poco más hacia el centro, posiblemente con un objetivo de naturaleza política o electoral. Mira, a ver, ¿querés que seamos más serios? Toda América Latina, los candidatos nuestros han buscado un entendimiento con la centroderecha. Sí, claro. ¿No? En definitiva, lo que está haciendo Lula en Brasil es eso, lo que acaba de hacer Petro en Colombia es eso. Ahora, nos evitaríamos todas estas dificultades si hubiera organicidad, si hubiera plenarios, si hubiera lugar donde pudiéramos discutir y no nos enteráramos por la televisión, ¿no? La verdad... ¿Y por qué crees que no ocurre eso, Luis? Porque no hay interés de darle orgánica a esto. Es un error político, ¿no? Digo, una forma de mantener unida una fuerza es tener ámbitos democráticos de discusión política. Paradójicamente es justamente una de las demandas que se suele hacer desde el cristinismo a Alberto Fernández, que no hay una mesa de decisión, de debate, de discusión y de organicidad del Frente de Todos. Bueno, a ver, la misión del presidente hoy no es conducir la fuerza política, esa es tarea de Cristina. Ahora, Cristina ha renunciado a ser la jefa del Movimiento Nacional y Popular para ser solo la jefa de la Cámpora. Yo no tengo nada con la Cámpora, me parece bárbaro que tengamos juventud organizada. Me gustaría, como pensaba Néstor, que ocuparan solo el 20% del poder y no el 100%. Pero digo, ella decidió ser la jefa de la Cámpora y no la jefa del Movimiento Nacional. Una pena. A ver, pero si supongamos que estamos en la posición de Cristina, estás observando que un montón de decisiones no se toman y se deberían tomar para generar efectivamente una modificación más estructural de la riqueza, para que haya menos desigualdad, etc. Y sentís que no tenés los modos de llegar al gabinete para que se tomen esas decisiones. ¿Cuál debería ser esa acción que no Primero, aparece? sinceramente yo no veo esto. Creo que el recorrido que está haciendo el ministro de Economía con apoyo del presidente de intentar ordenar el caos es un esfuerzo viable y que este año, cuando en agosto tengamos 3,5 anual de inflación y tengamos paritarias con un promedio del 60%, va a haber una fuerte recuperación que ya se nota en las calles de todo el país, ¿no? Hay una fuerte recuperación económica. ¿De un sector? No, mirá, yo hoy estuve en La Ferrere, ¿no? En el asentamiento donde vivo, Manzana 1, lote 8, en mi casa, en la puerta está la Feria Municipal número 10 y la gente compra y es el lugar más pobre del conurbano. No, yo veo una fuerte recuperación económica, ¿no? Pero vuelvo entonces, siendo Cristina la dirigente que es, y por lo que ella dice, no encuentra lugar donde expresar sus diferencias respecto del gobierno. ¿Dónde debería hacerlo, a tu criterio, si es que efectivamente ella debería ser la jefa del movimiento político? Bueno, no lo sé. Yo lo que veo es que cada 2 meses hace un show off, y ese show off es destructivo, tira ácido sobre el funcionamiento del gobierno y no creo que con eso se construya nada. Ella tiene la suficiente autoridad para promover el diálogo y me parece que, a ver, yo creo que la lealtad no es obsecuencia, no es decir todo que sí. La lealtad, el tipo más leal es el que te dice lo que piensa, ¿no? Aunque tengamos diferencias. Para mí es una mujer brillante, talentosa, de las mejores políticas de América Latina. Pero la verdad, hace un par de meses que no le encuentra el agujero al mate, ¿no? Ahora, Luis, en los movimientos sociales, después de todo lo que pasó la semana pasada, ¿hablaron entre ustedes? ¿Se organizaron? ¿Habría un plenario incluso de movimientos? ¿Qué pasó? Mira, hay mucho contacto, pero te voy a contar una infidencia. Yo hacía años que no me hablaba con Juan Carlos Alderete. Pues no por nada, porque Juan es un tipo extraordinario al que yo adoro.
pero yo estuve prácticamente 4 años fuera de la cancha, condenado por la justicia del lawfare. Justo con Alderete, que fue el corte, aquel gran corte de la Ruta 3. Bueno, me llamó Juan y nos vamos a juntar esta semana varios, porque la verdad la sensación que hay en todos los movimientos sociales, todos, es realmente de mucho malestar, mucho enojo. ¿Pero qué molesta lo de la tercerización? No, molesta el maltrato. Que nos digan misógenos y ladrones. Déjame detenerme. Porque nos dijo eso. Luis, déjame detenerme en una observación, porque vos decís por un lado que la reconoces, que te parece inteligente, que es uno de los mejores cuadros de América Latina, Cristina, pero por el otro lado le atribuís tener una conducta que a simple vista parece un error político, porque uno no puede estar dinamitando su propia casa política de alguna manera. ¿A qué lo atribuís eso? No lo sé. ¿A impotencia, a sensación la veo de enojada. Que no hay destino? La veo enojada. Y el enojo, ¿por qué está enojada? No lo sé, pero la veo muy enojada. Tendría que bajar un cambio, serenarse. A ver, es una tipa brillante. Mucho mejor para los dirigentes callarse la boca, no decir nada. Yo con mucho respeto le quiero decir, mirá, estas cosas no las veo. Que el día después que le declaraste la guerra a los movimientos, te junté con Melconian, digo, ella es una mujer inteligente, pero es un gesto que no puede pasar desapercibido. Ahora, Luis, ¿ustedes estarían en contra de que los planes se dejen de dar vía organizaciones? Mira, este país tiene toda su economía tercerizada. Si querés, y tienen 3 horas, les cuento lo que hacen los empresarios. Tenemos un par de minutitos. Con la tercerización en este país. Entonces, digo, yo lo que creo que atrás de la excusa de que esto pase a las provincias y a los municipios está la intención de que los 20.000 pibes que están en la cámpora tomen el 1.200.000 planes. Pero ya lo han hecho con otros temas. Pero ¿no? si el planteo es llevarlo a los municipios y a las gobernaciones. ¿Cómo? Si el planteo es llevarlo a los municipios y Cristina tiene en los que municipios y en las gobernaciones 20.000 pibes de la cámpora. ¿En las gobernaciones también? Sí. Bueno, sí, andaba de Buenos Aires. Pero los municipios y las gobernaciones... Hasta el gobernador, digo. Luis, los municipios... No, Kicillof no es de la cámpora. Bueno, más o menos. De hecho, hubo bastantes internas históricamente ahí. No, los municipios y las gobernaciones son... sus autoridades las elige, y después, la gente, digamos. A ver, Néstor Kirchner, ayer encontré una nota de página 12, nunca quiso que los municipios y las gobernaciones manejaran los planes. Ahora... Tampoco quería planes, Néstor, ¿eh? No, Néstor nos dio planes. No, sí, pero no quería. Le voy a contar algo para refrescarle la memoria. Néstor creía que los planes tenían que ser una rueda de auxilio mientras efectivamente se generaba un pleno empleo. No, ¿sabés? A los lugares que me mandó a apagar incendios. Y te digo algo de las organizaciones sociales. En la jura de Néstor, el 25 de mayo del 2003, me sentó en un balcón del Congreso al lado del cardenal Bergoglio y al lado del general Brinsoni. Ese lugar ocupábamos para Néstor los movimientos sociales. Ahora, Luis, con la posibilidad de que se vote por ley un salario básico universal, que sería, y esto lo dijo incluso el presidente aquí en Desiguales, una reorganización del sistema de planes, ¿no? Porque sacaría algunos, reemplazaría a otros, los daría directamente el Estado. ¿Qué opinas sobre eso? Primero, no estoy de acuerdo que ganen 7.000 pesos menos. Y segundo, la universalización no puede estar en contra de la organización, ¿no? Digo, universalizar para desorganizar. Yo creo que el excluido, el que va a quedar en el marco de la economía popular, tiene derecho a organizarse y tiene derecho a defenderse. Entonces, y la defensa se la da a la organización. Entonces vendría a ser como un sindicato de la economía popular. Bueno, es lo que dije antes. Bueno, pero entonces, digo, es cierto que hoy por hoy está bastante como sucio, si se quiere, el tema de la organización. Digo, el Estado no tiene manera de ver si te quedas con un porcentaje o no, si las listas que dan son justas o no. Eso hablas así porque no conoces. Y eso te lo respeto. Es lo que se ve de afuera, es lo que se ve de afuera. Todos cuando recibimos algo del Estado, después hay que ir a rendición de cuentas. Al Tribunal de Cuentas, nos toman la rendición, nos verifican cada factura,
No, los controles son muy duros. Eso que no hay auditoría es una mentira. ¿Es mentira? Es mentira eso. Son muy duras. Yo he conocido gente que terminó procesada por esto. No. Quiero retomar lo del salario básico universal. ¿No estás de acuerdo porque crees que lo que implica es una desorganización de los sectores populares? Universalizar es la trampa neoliberal para eliminar la organización. ¿No? Pero si lo incorporás como un derecho. ¿Cómo? Si lo incorporás como un derecho. No, bueno. Como es la UH, por ejemplo. Es una, digamos, es una posibilidad, la universalidad. ¿Qué es lo único que defiende los derechos del pobre que queda afuera? La organización. Si vos le negás la posibilidad de organizarse, lo matás. Entonces no estoy de acuerdo. Y que bajen los planes de 19.300 a 13.000, tampoco estoy de acuerdo. Luis, quiero hacerte una pregunta hace mucho tiempo. ¿Por qué crees que Piqueta y Cacerola fue una alianza que no pudo perdurar? Yo eso. Lo recuerdo, por eso te lo pregunto. El 27 de enero del 2002. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque era mi cumpleaños. Vinimos caminando de La Matanza con Juan Carlos y se nos sumó toda la clase media. ¿No? Y fue maravilloso, fue uno de los días más lindos de mi vida. ¿Por qué crees que eso no pudo sostenerse, esa alianza? Eso no se sostuvo y eso se llamó kirchnerismo. La salida fue Kirchner, ¿entendés? Todo ese acumulado, apareció un hombre que se llamaba Néstor Kirchner que dijo, mira, ¿sabés qué hizo Kirchner? Yo no creía en Kirchner, se lo digo acá. El primer día de gobierno, que me invita, ¿sabés qué me hace Kirchner? Me llama el día anterior, me dice, Luis, ¿podés venir vestido de piquetero a la jura? Y yo le digo, yo soy profesor, digo, vengo de la escuela docente, digo, ¿cómo? Me imaginaba de saco, de corbata. No, me fui vestido de piquetero. Gorrito, chaqueta, palo. Me sentó al lado de Bergoglio y de Brinsoni. Eso quería él. Pero ¿saben qué hizo Kirchner ese día? Ese día me enamoré perdidamente de ese tipo. Porque ese día Néstor Kirchner pasó a retiro 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada que comulgaban con el consenso de Washington. Dije, vino a cambiar la historia. A cambiar la historia. Pero de verdad, lo digo. Y después hice un gesto más que no se puede hacer acá, porque me invitó al despacho de él, nos dimos un abrazo. ¿Lo puedo contar? Sí, claro que puede. ¿Con la palabrita también? Sí. ¿Enterito? Me agaché, le di un beso en el pie y desde abajo le dije, no me cagues, la puta madre que te parió. Me paró, me dio un abrazo y ¿sabés qué? Eso lo sintieron, lo digo, se me hace un nudo en la garganta. Lo sintieron millones de argentinos eso. Porque ese día al otro día se fue a pagar los sueldos en Entre Ríos, que hacía 6 meses que no se le pagaba a los docentes. Entonces, ese hombre supo contactar con Piqueta y Cacerola, con una sociedad lastimada por el neoliberalismo, ¿entendés? Entonces, ¿cómo no voy a defender esta idea? Con la vida. Luis, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Bien, seguimos en Desiguales. ¿Vamos a ver a Pablo? Y vamos a charlar con Pablo Ibáñez. Bueno. ¿O le damos el pase? Vamos. Los espero. Pase, Los espero. Arranca, Vengan, que está bien. Me gusta hablar con ustedes. Vamos a hablar. Que estemos cerca. Sí, vamos a hablar un poco del G7. Primero, una vez se piensa que es el G7. Ya en otro programa hablamos de esta historia de la cuestión internacional, de la democracia, de la diplomacia, que a veces es una cuestión de tiempo. Bueno, evidentemente han ocurrido distintas cosas que han puesto que Alberto Fernández, en este caso particular, haya sido invitado a estar en el G7. G7 son, digamos, 7 potencias muy importantes de Occidente y del hemisferio norte, básicamente. Están Estados Unidos, Canadá, Italia. También expresan otro mundo, ¿no? Expresan otro mundo y no tiene una lógica, si se quiere, no son ni las potencias más industrializadas, ni el... Uno podría decir que son de alguna manera los chicos más correctos del capitalismo. Ahí están, mirá, Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Canadá. Y hay 5 invitados
que tienen que ver en este caso con Indonesia, porque ahí se va a hacer el G20, están Senegal, están India, Sudáfrica y Argentina. Mucha representación, importante en este caso para leerlo, del sur, Sí. del sur del mundo, que tiene que ver, como dice Alberto Fernández, que son las víctimas más directas de la guerra y el efecto sobre los precios de periferia que alimentos. padece, dijo Exactamente. Alberto, Bueno, eso es a su vez una de las cuestiones que es importante de la visita de Alberto Fernández y también de los representantes de los países africanos, que tiene que ver con que justamente, por lo menos América Latina, es una víctima, pero también puede ser una especie de solución en lo que tiene que ver con alimentos y con energía. Claro. Ese es el primer tema de lo que, si se quiere, es la geopolítica de la discusión del G7. Pero hay cuestiones más puntuales. Preguntita ahí concreta. Dale. ¿Y esto mismo no debería ser leído en la misma dinámica o en relación con la participación en BRICS? Lo del BRICS es una lógica que viene previa, porque hace bastante tiempo que Argentina quiere integrarse al BRICS, de las potencias en desarrollo. Está en Brasil, está en India, está en China, está Sudáfrica, está Rusia. Es una potencia que tiene otro volumen en términos económicos, Claro. donde Argentina todavía es, al lado de esas bestias, es medio mucho más chico, por eso está presionando para entrar. Son movimientos distintos. Uno tiene claramente un componente económico, como es China, Rusia. Pero digo, ¿el BRICS no puede ser leído en términos de contestación con el G7? No necesariamente, porque de hecho está Sudáfrica y fue la India justamente invitado, porque el G7 es más de lectura política y de geopolítica económica que de cuestiones comerciales. Bien. Ahí no se va a hablar de negocios, se va a hablar de cómo la rosca internacional, sobre todo en para Rusia. discutir las reglas del mundo que viene, me imagino que BRICS... Más el G20 en ese caso, más el G20 en lo que tiene que ver Bien. con la economía. De hecho, este G7 en un momento era G8, o era Claro. G7 más Rusia, hasta que Rusia, después del conflicto de Crimea, quedó afuera. ¿Para qué va a estar Alberto Fernández? Por eso, porque tiene que ver con la posición de América Latina, y después hay cuestiones propias de la Argentina, como por ejemplo lo que ocurre con el encuentro que tuvo con el primer ministro de India, y con un encuentro que es interesante que va a ocurrir mañana, que es con Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido. Primero, para sacarle un exceso de valoración, es lo que se llama pull aside, que es como un corrimiento, son 15 minutos a veces de parado al lado de una actividad. No es una bilateral habitualmente, que suelen decir en términos diplomáticos. Cuando vos querés hablar algo grueso, algo importante de fondo, tenés que tener una bilateral que puede ser de 40 minutos o de 3 horas, pero es una bilateral donde se sientan. Esto es más gestual en el sentido de hablamos, hace mucho que no hay contacto. Alberto Fernández tuvo un saludo con Johnson en el G20 de Roma. ¿Algo de Malvinas? Puede ser que haya alguna mención. Lo que quiero decir justamente, lo que me decían en el mundo diplomático, es que es difícil que en ese contexto haya algo de fondo sobre Malvinas. Claro. Alberto Fernández en el plenario del G7 va a hablar, va a insistir con la demanda de Argentina sobre la soberanía de Malvinas, porque es un planteo que lo viene haciendo en todos los foros internacionales. Ahora, puede haber una mención, puede haber algún guiño o alguna... Es un planteo formal. Pero hoy por hoy puede haber alguna sorpresa. Lo que te suelen decir de la diplomacia, que el gobierno de Johnson, que es un gobierno no necesariamente ni laborista de una línea progresista, es uno de los temas que no quiere tocar en ningún punto, justamente es meterse en el tema Malvinas. Además, viene Boris Johnson de un conflicto muy serio a nivel local que estuvo a punto de perder justamente de que lo desplacen como primer ministro. Gracias, Paulín. Sí. Bueno, nos vamos a ir al corte y al regresar seguiremos hablando de 20 años del crimen de Maxi y Darío, de Costecchi y Santillán. Está Fernando Rosso para charlar con nosotros y Marcela Perelman, directora de investigaciones del CELS, y junto con Luciana Bertoya vamos a repasar en qué está la causa. Todo esto después del corte. Sí, pero antes tengo algo para contar. No sé si a vos te lo habían dicho por acá o no. Creo que no. Ah, mira, me lo dijeron a mí sola. Pero me lo contás a mí también. Sí, dale, sí, obvio. Buitre, la cara salvaje del capitalismo. Este informe especial, este documental, se va a exhibir. Lo van a poder ver hoy a las 10 de la noche, al término de Desiguales, aquí en la televisión pública, la deuda externa argentina y el acoso de los buitres. Hoy, cuando terminemos nosotros. Ahora sí, ya venimos. Corte. Estamos
Estamos aquí en vivo, viendo cómo nos organizamos, ¿no? Sí, básicamente. Ya están nuestros invitados aquí en piso. Les decíamos Fernando Rosso y Marcela Perelman. Enseguida los vamos a presentar como corresponde. Pero antes nos metemos en, bueno, ¿en qué está la causa por los asesinatos de Costecchi y Santillana, 20 años, Lu? Bueno, hay 3 expedientes en los cuales se ventilan o se ventilaron estos hechos, ¿no? Uno concretamente que tramitó en la justicia de Lomas, que se hizo en 2005 un juicio, en 2006 fueron las condenas, que estuvo centrado en el accionar de la policía bonaerense, y ahí resultaron condenados tanto Alfredo Franchiotti como Alejandro Acosta, ¿no? El cabo Acosta, a prisión perpetua. En este momento, ¿qué es lo que se está discutiendo? Bueno, Franchiotti pidió acceder a la libertad condicional. Dice, yo ya cumplí un tiempo preso, entonces me tengo que ir a mi casa. Hace unos días la Cámara de Lomas de Zamora le rechazó este pedido, aún falta que se expida con respecto a Acosta. Y después hay otro expediente también en Lomas de Zamora vinculado a las responsabilidades de los funcionarios que en ese momento estaban en la gobernación. Estoy hablando de Felipe Solá y, por ejemplo, Luis Genud, que estaba a cargo de la cartera de Seguridad y Justicia y que hoy por hoy es integrante de la Suprema Corte bonaerense. Y quizás... Él era el secretario de Seguridad o ministro de Seguridad de la provincia en su momento. Provincia, renuncia a partir de la represión y después va a la Suprema Corte bonaerense, ¿no? Sí. Estas son las personas imputadas. En esa causa no hay avances y hay un tercer expediente que es el que conocemos como las responsabilidades políticas, que está enfocado en quiénes eran los funcionarios federales, no funcionarios nacionales. Ahí está Dualde, Juan José Álvarez, que también lo veíamos al principio del programa, secretario de Seguridad. Y este expediente lo tiene el juez Ariel Lijo, que se le delegó la investigación a la Fiscalía. Concretamente, en este momento lo tiene la fiscal Paloma Ochoa. Y en el último tiempo hubo algún tipo de medidas. Esta causa había sido cerrada y en 2015 logran su reapertura. ¿Qué medidas? Entre otros declararon, por ejemplo, nuestro colega Alejandro Berkovit y Patricio Escobar sobre el documental Diciembre, porque bueno, ahí se lo ve Eduardo Dualde diciendo estuvo la orden de que no pasaran. Sí. También ahí... Que no pasaran quiere decir que no pasaran a la ciudad de Buenos Aires. Claro, bueno, y también se engarza, por ejemplo, con lo que había declarado en el juicio de Lomas de Zamora, el que era en ese momento el titular de la Secretaría de Inteligencia, que era Carlos Soria, que dijo, bueno, esto era un parteaguas, un caso testigo, si no me equivoco, sí. Esa es la palabra. Incluso se acusa a Soria también de haber armado informe de inteligencia para que a posteriori justificaran la represión. Sí, quiero decir, ahí también está señalados por la familia y quienes quieren la consecución de las responsabilidades políticas. Está Aníbal Fernández, está Felipe Solá y alguien más seguramente me estaré olvidando. Está Carlos Rucauf. Carlos Rucauf. Sí, son todos quienes están incorporados en esta causa, que una de las últimas medidas que solicitó la fiscal Ochoa tiene que ver con conocer, como vos bien decías, Pablo, los archivos de inteligencia, porque, bueno, es algo que puede explicar el comportamiento anterior a la masacre de Avellaneda y también, bueno, saber cómo la CIA actuó durante esas horas, porque concretamente en el juicio había surgido, por ejemplo, que a Franchiotti lo llamaban desde una base de la CIA. Bien. Ahora sí, presentamos formalmente a nuestros invitados. Estamos con Fernando Rosso, que es periodista, y estamos con Marcela Perelman, que es directora de investigación del CELS. Gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias. Nos interesaba analizar a hoy lo que ocurrió hace 20 años desde el rol de los medios de comunicación, desde el intento de ocultamiento que hubo por parte de la política. ¿Cómo entienden ustedes que se modificó ese accionar en la historia argentina luego de la masacre de Avellaneda? Adelante. Marcela. Creo que podemos pensar que lo que fue la historia de la protesta y la historia de la represión de la protesta social que se desarrolló durante toda la década del 90 no termina en diciembre de 2001, sino que termina el 26 de junio de 2002. O sea que ahí cierra un proceso
de algunas características de la movilización, de la organización, de la represión y de la búsqueda de disciplinamiento de ese movimiento. Y que el impacto que tuvo, el rechazo social que produjo, las imágenes que ustedes ya mostraron de violencia, la crueldad y el encubrimiento y la mentira, digamos, por las características que tuvo el intento de encubrimiento policial, el discurso oficial acerca de que ellos habían sido víctimas de una pelea entre organizaciones sociales y que eso, gracias al trabajo de Pepe Mateos y de Sergio Kowaleski, haya sido desmentido. Eso generó un rechazo social muy importante y un mensaje para la clase política acerca de lo que la sociedad estaba dispuesta a tolerar respecto de lo que el Estado puede hacer en la protesta social. Y eso dio comienzo a un nuevo periodo donde quizás lo más conocido es la política de no represión, donde se dispuso la prohibición de portación de armas letales como uno de los puntos principales de una diversidad de medidas que están dispuestas a controlar, a reducir los niveles de violencia. Claro, recordemos que desde entonces los policías no pueden portar más armas con, balas de plomo en ningún tipo de, no digo represión ni siquiera, de control de una manifestación, ¿no? Es así en la normativa y esas son las normativas vigentes. Sin embargo, ese principio que pareciera un acuerdo muy valioso de nuestra democracia está permanentemente en tensión. Claro. Durante muchos años se sostuvo, pero luego con la transformación de la movilización, otros conflictos, otros ciclos políticos, volvimos a lamentar el homicidio policial de manifestantes. Esto está permanentemente, como todos, digamos, los avances deben ser sostenidos. Sí. Desde el CELS para nosotros es fundamental que haya un compromiso social y político con este principio de la no represión y que eso sea llevado a una ley federal que puedan suscribir las provincias. Fernando. Sí, yo creo que hay dos niveles, ¿no? Uno es el que marcaba ella de la cuestión de la relación de fuerzas que marcó el 2001, ¿no? Lo que no quiere decir, y no quiero dejar de nombrarlo, que no haya habido otros hechos. Estuvo Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria, con complicidad policial, con zona liberada, con declaraciones mediáticas complicadas, por lo menos, o encubridoras en esas primeras horas. Estuvo el caso de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado durante el macrismo. O sea que es un consenso que está discutido, o es una relación de fuerza que está discutida permanentemente, ¿no? Y por otro lado creo que está el debate que estaban discutiendo acá, ¿no? O sea que está el tema de las organizaciones sociales, que en ese momento que para mí se dijo acá que se fue de madre en Avellaneda, eso fue planificado, eso está aprobado, aparte que fue planificado. Hubo una reunión de gobernadores el 26 de mayo, estoy hablando del 2002, en la que pidieron leña para los piqueteros, esencialmente. Está aprobado los llamados a la actuación de la CIDE, los llamados de lo que hablaba Luciana a la base Billingur de la CIDE, la actuación de, las declaraciones de los funcionarios posteriormente. Y me parece que todo eso empezó primero con una discusión alrededor de qué son los movimientos sociales y qué hacemos con esta gente una vez que se normaliza el país. En ese punto, sin querer comparar todos los puntos, pero en ese punto otra vez se vuelve a poner el eje en el problema que tienen los movimientos sociales. ¿Qué hacemos con este problema de los movimientos sociales? Habiendo tanto problema en el país como, por ejemplo, los empresarios, ¿qué hacemos con los movimientos sociales? Y creo que eso que empezó con ese run terminó después en un gran operativo, ¿no? ¿Por qué persiste tanta estigmatización? Y sobre todo eso se ve en una doble vara elocuente, depende de qué sujeto social o político corte una calle, digamos, ¿no? Claro. O corte una ruta. Si son los tractores es una cosa, si es el pueblo obrero es otra, si son la semana pasada, los camioneros, propietarios de los camiones es una cosa, si es el sindicato de camioneros es otra. O si tenemos una camiseta que diga somos todos Vicentín. Claro. Creo que vale la pena recordar que nuestro país afortunadamente tiene una gran tradición de movilización, de uso de las calles, de uso de los espacios públicos y que todos los sectores sociales han hecho uso de la manifestación pública de la protesta social. Y cuando digo todos los sectores sociales, me refiero desde los sectores populares, los sectores conservadores, en la lucha por los derechos humanos. Es una tradición muy fuerte de la cultura política nacional. Esto es muy valioso. Eso, lejos de ser un problema, es una parte muy importante, digamos, de una sociedad movilizada. Ahora, como dicen ustedes, es selectivo cómo se distribuye la represión, es selectivo cómo se distribuye la criminalización
Y esa orientación, digamos, represiva o criminalizante no se dirige solamente a frenar, por ejemplo, que no se corte un puente, no es solamente por el uso del espacio público, sino que es también una forma de disciplina, es fundamentalmente una forma de disciplinamiento de la organización social y política. ¿Para demostrarle a quién? ¿La política a quién le quiere demostrar que puede disciplinar a los sectores sociales? Es una forma, digamos, es una relación de fuerza entre la disputa real de poder en una sociedad que no tiene solo que ver con el poder estatal y el poder social, sino con la distribución, digamos, en una puja distributiva, en una puja por derechos, en los poderes reales que están en pugna en el país, y hay un disciplinamiento hacia los sectores que presentan, bueno, lo que decía Fernando, que se presenta como un problema de estos movimientos, que en gran parte uno puede pensar que han aportado soluciones para el acceso a derechos. Bueno, y en esta disputa aparecen estas formas de disciplinamiento. Fernando, y la aparición de personajes de ultraderecha o de discursos que por ahí estaban medio mal vistos y que ahora están habilitados nuevamente, ¿qué crees que pasa? Yo creo que hay son una consecuencia en gran parte de lo que abrió el gobierno de Macri en su momento, y el fenómeno Milei de conjunto, es como una radicalización de sectores del PRO, pero también de la ausencia de movilización de los sectores populares más organizados, hablando de los grandes sindicatos, que hacen que esa voz tenga mucho más peso en la arena pública que la que debería tener, ¿no? En gran parte porque están adheridos al gobierno, por lo que sea, pero digo que creo que no está contrapesado con la bronca social que hay, que debería ser canalizada, no para hacer una movilización radicalizada ni nada por el estilo, pero por lo menos para reclamar por las demandas que tienen los que hoy pierden con la inflación. Esa bronca a veces se canaliza y se mezcla con esos discursos, ¿no? Fernando y Marcela, gracias por haber venido. Gracias. Estén muy bien. Bueno, así terminamos este Desiguales tan especial del día de hoy, y nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Por supuesto, de esta manera. Necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada.